Soy Daniel Aceves Villagrán, medallista olímpico de plata de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y presidente de Medallistas Olímpicos de México y de Olímpicos Mexicanos. De los hobbies, darle un seguimiento a la cinematografía mundial. La Sociedad de los Poetas Muertos, Sal de la Tierra, Carros de Fuego, y hay algunas como El Gladiador. Sin duda alguna es Batman. Es de los cómics y de los personajes más emblemáticos, y creo que Batman sin duda alguna supera a todos los superhéroes. Y si no hubiera yo practicado, por ejemplo, la lucha, yo hubiera sido corredor de fondo. Recuerdo que en la adolescencia, cuando empecé a participar en el tema ya del deporte, tuve algunos éxitos en carreras de fondo. Me apasionaba tanto como la lucha y sobre todo, reitero, 5 y 10 mil metros. Creo que el que no ejercería sería el de cazador. Va en detrimento, creo, de la consistencia humana. La cacería furtiva que se da sin la necesidad de adquirir alimentos sería un empleo en el cual no concurriría porque no coincide. Tengo varias canciones, hay melodías como la de Carros de Fuego que siempre son inspiracionales, y creo que se tiene que ligar mucho a lo que visualmente va acompañando la música o las canciones. Sin duda alguna, yo creo que el epitafio tendría que decir que fui un hombre permanentemente con más proyectos que recuerdos. Daniel Aceves con usted y con nosotros. Querido Daniel, ¿cómo has estado? Javier, con este privilegio de saludarte y de saludar a todo el público televidente. Te lo agradezco muchísimo, Daniel. Yo le recuerdo algo al público que le puede decir, sobre todo pienso las nuevas generaciones no lo vieron, pero en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, de repente el país se paró, así, ¡pum! Durante, ¿cuánto dura un combate? 6 minutos. 6 minutos. Más el descanso, 7. Exacto. Más el preámbulo de que viene saliendo, otros 2. Más la ceremonia de premiación. En este caso la ceremonia de premiación, 2. El combate de Daniel era por la medalla de oro y ganó la de plata. Pero lo que son las cosas, fue una olimpiada buena para México esa, ¿no? Efectivamente, se ganaron 6 preseas, sí. 2 de oro. Raúl González, Ernesto Canto en la caminata de los 20 y 50 kilómetros. Una plata por Héctor Colín, fallecido recientemente en boxeo. Manuel Yoshimatsu, bronce en ciclismo. ¿Sí? Y hubo una plata muy valiosa en la exhibición de Paco Maciel, en el tenis olímpico. Claro, por supuesto lo recuerdo. Sí. En tenis, claro. Sí. ¿Con quién perdió? Sí, con una de las estrellas de ese momento. De ese momento, ¿verdad? Sí, pero sin duda alguna fue una medalla muy valiosa que fue de exhibición y que hoy ya es un deporte oficial, pero muy valiosa. Oye, pero incluso como sé que tienes la memoria de los Olímpicos de cabo a rabo, si mal no recuerdo, Rafael Osuna y Antonio Palafox también en exhibición ganaron en los Juegos Olímpicos de 68. Exactamente, aquí en México en dobles, era de exhibición. En dobles, ¿no? Rafael Osuna y Antonio Palafox. Oye, a ver, si pudiéramos echar para atrás el tiempo, ¿qué recuerdas de ese combate? Bueno, de los Juegos Olímpicos recuerdo que ibas avanzando y avanzando, y de repente cuando dicen, bueno, ya ganó la de bronce, ¿no? Ya ves que eso pasa mucho en el box, que ya ganó la bronce. No, aquí, cuando peleas ese combate, cuando enfrentas ese combate, ¿qué recuerdas? ¿Estuviste cerca de ganarlo? ¿Tuviste cerca o qué pasó? Sí, yo creo que ganamos la medalla de oro, y así se puede constatar cuando se revisa el video. Sí, hay un toque de espalda de más de 15-20 segundos. La reglamentación de la lucha invoca que con un solo segundo que se toquen los omóplatos de la espalda, termina el combate. Los árbitros no lo marcaron. Azuki Miyahara de Japón era uno de los luchadores más connotados en ese momento. Yo lo había derrotado 3 meses antes en un abierto de Estados Unidos. Él era el campeón mundial, y sin duda alguna hubo una decisión dentro del cuerpo arbitral pues sorprendente, porque la medalla de oro realmente la obtuvimos. ¿Qué pudo haber pasado en los jueces? O sea, no necesariamente pienso en la trampa o algo, en la apreciación. El otro era también muy conocido y famoso, ¿no? Sí, yo también aspiro a que haya sido precisamente el que los países que son poderosos en alguna disciplina son más respetados. Sí. Hay que recordar que yo tuve el privilegio de ser el primer hispanoparlante y primer latinoamericano en ganar una medalla olímpica en lucha grecorromana. No había esta tradición. Ya posteriormente algunos cubanos, ya en Barcelona 92, ganaron otra medalla olímpica, pero es de esas disciplinas que tradicionalmente estaban reservadas para los europeos y también para los asiáticos. Oye, ¿qué estudiaste? Yo estudié licenciatura en Derecho,
una maestría en comunicación organizacional y un doctorado en alta dirección. ¿Dónde estudiaste Derecho? Yo estudié en el ENEP Acatlán. En el Nepacatlán. Así es. Ah, claro, porque eres de esa zona, ¿no? ¿Competías por el Estado de México? No, yo por la Ciudad de México. Por la Ciudad de México. Sí, yo nací en la colonia Guerrero. Sí. Y mira, ¿reconoces a estos estos cuates que sí, están pues, ahí? Han de ser mis hijos, yo creo. Sí, estoy ahí junto con mi hermano Roberto. Ajá. Estamos ahí en una visita en un medio de comunicación. ¿Tu hermano también luchaba? Sí, mi hermano quedó en 12º lugar, Roberto Carlos se llama, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Fue en campeón. la misma que tú fueron Sí, los dos. ¿Qué hay que haber sido para la familia realmente un gran sí, momento, ¿no? fuimos 5 luchadores a Los Ángeles y pude tener el privilegio de compartir con mi hermano como parte de la selección. Él que fue campeón centroamericano, campeón panamericano, 2 categorías superiores a la que yo en la que yo militaba. Él estaba en 62 kilos y yo en 52 kilogramos. Sí, es más grande, Sí, es más alto. es más alto. Oye, a ver, déjame hacerte una pregunta ahí que de repente uno no entiende. Hay una película por ahí muy buena ahora que están sobre la lucha, ¿no? Foxcatch, ¿no? Nada más es real. Sí, histórico. que es real, ¿no? Con aquel hombre que es millonario además, ¿no? Que es una historia padrísima. A ver, déjame hacerte una pregunta. ¿De niño qué querías ser, luchador o qué? ¿O boxeador o qué? No, yo quería ser luchador porque mi papá fue luchador profesional durante muchos años, por más de 42 años, Wow. con el nombre de Bobby Bonales. Pues él participó en el cartel inaugural de la Arena Coliseo y de la Arena México. Wow. Y yo nací precisamente pues con la intención de querer imitar los pasos de mi papá, de usar una máscara, de usar una capa y ser parte de esa fantasía que uno vivía de la lucha libre. O sea, ¿no te pasaba cerca, por ejemplo, lo clásico, ¿no? Del fútbol, el béisbol, ¿no? Que también juega un papel importante, Sí, ¿no? sí, que es parte, aunque los niños en México siempre jugábamos a las luchitas o la cascarita de fútbol. La palabra era luchitas. Así Tienes toda es. la razón. Vamos a jugar luchitas. Las luchitas. Entonces, va en nuestro ADN. Una vez ya conociendo un poco más la historia de la humanidad, nos encontramos en que los retablos... ¿Quién es? Mi papá. Mira, Mi papá, qué Bobby físico, Bonales, sí. Qué impresionante Sí, él físico. fue un luchador muy connotado. Fue el rival de antaño del Santo. Y estuvo, pues, reitero, durante 42 años activamente en los encordados. Yo cuando nazco, yo ya está en su etapa final a nivel profesional, pero todavía me toca verlo luchar en la Arena México, en la Coliseo ¿Eso te y en las pone de la nervioso? periferia. Sí, ¿No te querías subir a defender? sí, hay una anécdota. Yo tenía 4 años y me escapé para tratarlo de recoger de que lo habían tirado del ring. Sí. Y él, recuerdo que inmediatamente me pidió que me fuera con mi mamá, porque me podían lastimar o caer a otro Claro, luchador no, encima, imagínate ahí. Sí, son de esos momentos que se te quedan grabados y por eso yo creo que ese entusiasmo porque es el luchador. Y pasó algo, Javier, nosotros nacimos en la Colonia Guerrero, pues una zona muy populosa. Hasta ahí, supongo, en el vestidor. Sí, y estoy ahí con mi papá, junto con mi hermano Roberto, y ya de niño pues queríamos hacer deporte, queríamos incorporarnos a las actividades. Y fuimos al Deportivo Guelatao, que está en la Lagunilla de la Ciudad de México, y buscando hacer la práctica de la lucha. Pero nos decepcionó mucho que no había ring, que no había capas, que no había máscaras. Pero sí vimos a un grupo de jóvenes. Gimnasio. Exacto. Claro. Que había un grupo de jóvenes que tenían que hacer gimnasia, que los ponían a jugar fútbol, básquetbol, los mandaban un día a hacer natación, a levantar pesas y a hacer técnica. Entonces, a nosotros, el primer entrenador que tuve, que se llama Roberto Vallejo, nos decía a todos, es que primero, antes de ser luchador, hay que ser un atleta. Y eso yo creo que marcó, porque yo en esa etapa, ya cuando inicié la práctica de la lucha, que tenía yo 10, 11 años, yo tenía obesidad, era un niño gordito. Entonces, mira, yo tenía hepatitis 3 años antes. Pero ahí te ves, Sí, sí, pero me enfermé como a los 7 años. Estaba yo en segundo de primaria. Entonces me da hepatitis. Y antes, te atendían con descanso y con dulces. Sí, claro. Era algo tradicional. Esa era la dieta. La dieta, entonces subí de peso, cambió mi metabolismo y eso evidentemente me generó pues una problemática porque me volví un niño gordo. Sí. Entonces entré a hacer la actividad física y empecé a bajar de peso de manera acelerada y eso me permitió pues tener un aliciente adicional para empezar a hacer la lucha. Oye, pero ¿cómo cambias? A ver, ibas a decir lo que eres de la Colonia Guerrero. Sí, de la Colonia Guerrero y sobre todo es este aspecto que te alecciona en el deporte. Yo no era alguien que tenía facultades,
Y por eso una de las lecciones es de que los campeones no nacen sino se hacen. Sí. No tenía yo una circunstancia, mi hermano sí, afortunadamente era mucho más atlético, más alto, pero yo tenía también en sustitución a lo mejor de las habilidades o de las cualidades, la disciplina. Llegaba antes y me iba después de los entrenamientos y así fue desde el primer día que empecé a practicar la lucha. Una cosa es la lucha esta que vemos, profesional, rudos sí, y técnicos, ¿no? Y ahí con mi queridísimo amigo doctor Alfonso Morales. Pero otra cosa es la lucha grecorromana. Sí, totalmente diferente. ¿Cómo das este giro, digamos, de partir, de ver el ejemplo de tu padre, etcétera, y de repente quererte dedicar a la lucha grecorromana que para mí es un inédito? ¿Por qué se llama grecorromana? Que tú veías a la otra, ¿no? Sí, totalmente. Ya hoy que uno puede hablar de esa historia, te das cuenta que lo que me entusiasmó fue precisamente el poderme involucrar en la actividad física y que empecé a bajar de peso y a partir de ese entonces ya no volví a ver. ¿Y esta foto? Y pues yo fui marinero, fue mi primer empleo que tuve en mi vida y representando a la Marina fui medallista olímpico. Hasta el momento soy el único marino, me ascendieron a cabo, que tuve la condecoración de primera y segunda clase por haber sido campeón centroamericano, panamericano, campeón mundial juvenil y subcampeón olímpico. Subcampeón olímpico. Sí. Entonces, un capítulo importante en mi vida fue precisamente participar en la Marina. Nosotros, al igual que la gran parte de las familias mexicanas, pues teníamos problemas económicos. Sí. Y entonces uno tenía que coadyuvar a la economía de la casa. Y yo, a los 11 años, yo ya vendía libros, por ejemplo, en La Lagunilla. Todos sábados y domingos iba con relativamente cerca de la Guerrero, ¿no? Sí, está ahí sí que cruzando Reforma, cruzando unas Reforma ya es cuadras, la colonia Centro y todo esto. Entonces, Javier, yo fui constituido y construido para también generar recursos para la economía de la casa. Entonces, yo vendía libros a 10, 11 años y cuando tuve la posibilidad ingresé a la Marina. Y ya cuando destaqué deportivamente, pues tenía yo las facilidades para estar prestando los servicios en la Marina, pero ser deportista. ¿Te enviaban en la Marina dónde? Pues fundamentalmente estuve en la Ciudad de México, en Veracruz, que fueron las salidas que teníamos, pero al ser un deportista que estaba yo con esos resultados, sí te daban las facilidades para que te pudieras dedicar a tu entrenamiento, estuvieras en una sección de servicios especiales y no descuidar al de escuela. Entonces estaba yo en la prepa 9. En la prepa 9, que de ahí te fuiste al ENEP, con pase automático, supongo. Sí. Y luego ya vino lo otro. ¿Qué edad tenías cuando los Juegos Olímpicos del 84? Yo tenía 19 años, estaba cerca de cumplir los 20. La ceremonia de premiación y el tercer día de competencia fue el 2 de agosto. Yo cumplo años el 18 de noviembre, entonces estaba yo cercano a cumplir 20 años. Oye, ¿podías pensar que así tu cabeza te recuerda el momento en que estaban tocando el himno del país ganador y tú estabas ahí junto viendo cómo subía la bandera mexicana? ¿Te acuerdas qué pensabas? Sí, había yo tenido... ¿Rabia? Sí, no, yo creo que un sentido de gratitud muy elevado. Sí. Sabía que había ganado la medalla de oro, pero ser medallista olímpico había sido mi sueño, desde que vi a Nadia Comaneci, desde que vi a Daniel Bautista, Juan Paredes en Montreal 76, eso se me grabó. Nosotros en tu casa vivíamos en una granja del Estado de México en ese entonces y hacíamos juegos y pintábamos las monedas de color dorado, plateado y bronceado y hacíamos nuestras mini olimpiadas entre los hermanos, con Norma, Cristina y Roberto. Entonces todo esto, Javier, nos dio como que la pauta de que cuando llegó ese momento que soñé, que añoré tanto, pues hay muchos sentimientos encontrados y de verdad de gratitud, porque todo es circunstancial en la vida. Sí, claro. Yo estoy cierto de que pude o no haber sido medallista olímpico. La semifinal, gané el pase a la medalla de oro empatando 9-9 contra Finlandia. Iba yo ganando 9-0 el primer tiempo y después el cansancio, etcétera, hizo que se me empataran y gano porque hago la acción de más alto puntaje técnico. Pero al fin y al cabo pudo no haber pasado. ¿Recuerdas a quién le ganaste? Sí, a Taisto Halonen de Finlandia. De Finlandia. Sí. Y a ver, ¿y eso qué es lo que piensas en ese momento? Ya tengo la medalla. Sí, que ya tengo la medalla. Esto fue a las 2 de la tarde, que ya tenía yo la medalla de plata. A las 19 horas, de acuerdo a la programación, era la final por la de oro.
y pasé una tarde con mucho dolor de cabeza. A mí generalmente me afecta mucho desde niño el aire acondicionado. Sí. Ya en la actualidad me pasa igual. Tuve mucho dolor de cabeza, había yo bajado ya demasiado de peso. Siempre se hace un peso artificial, pero en esta ocasión, ya el tercer día de competencias, la había bajado más. O sea, pasé una tarde muy incómodo. Y pero ¿y el combate con la a las 19 horas. 19 horas. Y entonces me concentraba mucho, Javier, para pensar y sobre todo ubicarme y visualizarme como ganador de la medalla de oro. El japonés era un luchador muy sobresaliente, pero yo ya le había ganado 3 meses antes de los Juegos Olímpicos. Oye, esa tarde, ¿con quién platicas? ¿Quién era tu entrenador? Asistió en esa ocasión Pablo Gómez, no había sido nunca mi entrenador, lo ubicaron para ir con la delegación y realmente fui muy autodidacta. Fui alguien que estuvo tradicionalmente aprendiendo de lo que veía de las competiciones. Yo tuve 545 combates a través de 14 años. Y en ese sentido, Javier, sí, yo creo que la conversación más importante fue conmigo mismo en esa ocasión. Oye, ¿hay vida después de ser medallista olímpico, no? Sí, y yo creo que... Oye, pero no para todos, ¿eh? No para todos. Yo creo que hace algunos días me preguntaban qué era ser medallista olímpico o qué significaba. Yo creo que es un estatus social irreversible, reconocido internacional. Fue la inauguración de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Ajá. Y nos dieron el privilegio, junto con otros deportistas, de desfilar con la bandera olímpica. Sí. Entonces estaba ahí, como dicen algunos campeones, ¿sí? Paola Longoria, sí, ¿verdad? Paola Longoria, también en la transportación de la antorcha en ese entonces. Y en esa ocasión, pues Julio César Chávez, varios campeones olímpicos mexicanos, Rafael Márquez, etcétera, tuvimos el privilegio de portar la bandera olímpica. Y a ver, pero lo decimos, si había vida después de esto, pero déjame plantearte también porque te lo digo, porque uno de repente alcanza a ver en los últimos años como estas discusiones que hay con los jugadores de fútbol americano de Estados Unidos, ¿no? Dejan de jugar, ganan una millonada y resulta que se lo gastaron en cualquier cosa, ¿no? Boxeadores mexicanos, futbolistas mexicanos que a lo mejor de ellos no acabamos sabiendo mucho, ¿no? Pero no sabemos ni dónde están, ¿no? Que al fin y al cabo fueron nuestros dioses, nuestros héroes, pero un medallista olímpico es otra cosa, ¿eh? Sí, y sobre todo lo que apuntas es totalmente certero, porque hay una fama efímera y luego hay un sentimiento equivocado por parte de algunos medallistas olímpicos y también artistas, políticos, etcétera, que presumen que hay una deuda social para con ellos por haber tenido un logro, en lugar de verlo total y absolutamente al contrario. Entonces hemos promovido una filosofía que dice un poco lo que recitaba mi propuesta de epitafio, que tenemos que ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Y sobre todo porque creo que son acontecimientos extraordinarios que hemos tenido en la vida, que han sido circunstanciales con base a una disciplina, constancia, perseverancia, un esfuerzo personal, familiar, de equipo, etcétera. Pero al fin y al cabo no puedes vivir colgado de esa nostalgia. Tienes que irte construyendo de manera recurrente y de manera constante. También decía, un medallista olímpico vive y muere diferente. Y yo creo que esa fama efímera que tenemos, pues muchas veces es malograda y existe precisamente ese sentimiento de frustración que ha aparecido recurrentemente en algunas personas. ¿Cuánto dinero te dieron por ganar la medalla? $500. Fue Antonio Aguilar Arriba, que era el jefe de delegación en ese entonces, fue el estímulo que tuve. Hay que recordar que hace 32 años pues no había deporte profesional, era todo amateur. ¿Recuerdas qué hiciste con $500? Sí, totalmente, compré una televisión a color. Nosotros nunca habíamos tenido una televisión a color, la compré junto con ¿En México hermano, o allá? No, allá en Los Ángeles, nos la trajimos y la noche que llegué, que fue el 13 de agosto, el 13 de agosto porque me hicieron favor de convocar al ser medallista para que regresáramos junto con los otros medallistas. Se terminaron los juegos el 12, regresamos el 13. Y el 13, lo primero que hicimos al llegar a tu casa fue prender la televisión a color. Que fue una gran experiencia para nosotros, claro, porque siempre habíamos tenido de blanco y negro. ¿El presidente era en el 84? Miguel de la Madrid. ¿Hablaste con él? No, yo no tuve ninguna llamada de ningún presidente. Pero sí hizo un comentario sobre Manuel Yoshumatz, que me acuerdo que hasta le costó trabajo decir el apellido.
Sí. Pero Yo no tuve esa experiencia. No, tu primera vez iba a ser más fácil, ¿no? Sí, mucho más sencillo. Más sencillo. Se hubiera complicado menos la vida. Oye, a ver, déjame decirte, además ahora vas a llevar la antorcha olímpica en un... Sí, tengo ese privilegio. Y sobre todo, Javier, de que culmine un ciclo olímpico. Fui portador en los Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014, Sí. en los Panamericanos de Toronto en 2015. Y pues tengo este privilegio de culminarlo en la ciudad de Curitiba, en la provincia de Paraná, Sí. que está a 805 kilómetros de Río de Janeiro, sí, ¿no? está. El 5 de agosto. ¿Y esa de qué es de Toronto? Ese es de Toronto el año pasado, exactamente, ahí tuvimos la ¿Y cuántos oportunidad. son? Como 100 metros, ¿no? Son 200 a 500 metros, los tramos son simbólicos, Sí. pero siempre es un privilegio y como decíamos, todo es circunstancial, porque soy el único mexicano convocado a este proceso por el Comité Olímpico Internacional, el Comité Organizador y el Comité Olímpico Mexicano. Y digo circunstancial porque si vamos a méritos, hay muchas mujeres y hombres con mucho más méritos que yo para poder tener este honor. No obstante, como presenté unos proyectos para fomentar la protección del medio ambiente a través del olimpismo, pues me dan este honor que asumo con mucha gratitud. Pero al fin y al cabo, creo que la tripoide del movimiento olímpico se debe de fortalecer, no solo es el deporte, tiene que ser la cultura y la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Oye, a ver, ahí estás con... Guillermo Pérez, campeón olímpico mexicano de Beijing 2008. De taekwondo. Sí, recuerdo bien. Sí, ahí estamos ahí compartiendo ahí la torcha de los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014. Oye, a ver, déjame entrar a la parte final, Daniel. ¿Hay lío en el deporte mexicano entre el Comité Olímpico y CONADE? Sí, hay una serie de diferencias. Creo que ambas instancias buscan de manera diferente algo en donde coincidimos toda la sociedad, que haya transparencia, rendición de cuentas y una aplicación eficaz de los recursos públicos. Nada más que la metodología, y yo creo que el cómo ubicar estos procesos cambia de sentido cuando el Comité Olímpico Mexicano o la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte aplican precisamente las reglas, la ley y sobre todo el involucramiento de organismos fiscalizadores. Yo aspiro, como lo he hecho durante los últimos meses, y es más, propuse un decálogo que conjuntaba los espíritus de ambas organizaciones, pues hay una unificación en beneficio no solo del deporte de alta competencia, sino del deporte para todos, del deporte popular y del deporte paralímpico. Yo creo que la carta de presentación, hoy lo hemos abordado, es en los Juegos Olímpicos, los Juegos Regionales, Mundiales, pero al fin y al cabo la expresión más valiosa del deporte es mejorar la calidad de vida de la población a través de un planteamiento transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que el deporte tiene que estar ligado a la salud, a la educación, al desarrollo social, a la economía y a la seguridad pública. ¿Así lo ve CONADE? Yo creo que la visión que existe en la actualidad es privilegiar el tema de la alta competencia y necesitamos reforzar la articulación de los programas. Bueno, oye, estamos en los Juegos Olímpicos este año. ¿Hay algo de lo cual podamos decir, no nos vaya a pasar? Yo me acuerdo mucho de los Juegos Olímpicos, no nos vas a creer, por mi edad, de Tokio también. En Tokio 64. Sí, que ganó Juan Favila, medalla de bronce. Que fue un triunfo, ¿no? Luego los del 68 son engañosos en algún sentido, pero también hizo un trabajo natación, ¿no? Sí, 9 medallas, 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Y después viene un 72 con una sola medalla de Alfonso Zamora en boxeo. En boxeo de bronce también. De plata. De plata. Yo me acuerdo cómo se peleaban las televisoras por hablar, bueno, un tiempo después. ¿Sabes qué? Me acuerdo haber sido testigo de un auténtico round sobre, entre Televisa y TV Azteca ya, por entrevistar a la muy querida, en paz descanse, Soraya. Sí, Soraya Jiménez, ¿te acuerdas, no? Soraya Jiménez Mendívil, sí, por supuesto. Sí. Había una disputa y oportunidades comerciales dices, bueno, y todo, ¿no? A ver, pero te lo planteo así. ¿Qué viene? ¿Qué supones que puede pasar? Con objetividad, Daniel, porque, digamos, además tú perteneces a una organización, tú eres un hombre pensante. ¿Qué podría México aspirar? El deporte, no México, el deporte mexicano. Sí. Yo creo que hay que reconocer que los 120 deportistas aproximadamente que nos van a representar
para su clasificación ya han llenado muchas páginas de la historia del deporte mexicano con letras de oro. Sí. El caso del voleibol de sala, extraordinario que regresen a Juegos Olímpicos. Aquí lo tuvimos. Y en muchas circunstancias, la mayor parte de las historias de los hoy clasificados los sitúan en la élite mundial. 205 países, 10.500 deportistas, el 94% de los asistentes a los Juegos regresan a su lugar de origen sin medalla. Y yo creo que este es un dato que muchas veces no se habla. Solo entre el 6 y el 7% máximo de los deportistas que asisten a los Juegos obtienen medalla. Y eso no los hace perdedores ni los hace menos. No. Y yo creo que la delegación de México tiene una aspiración real de 4 preseas. En los deportes donde generalmente hemos sido una potencia, como son los clavados, fundamentalmente los sincronizados, el taekwondo, el tiro con arco, el triatlón, que actualmente con Crisanto Grajales y un gran equipo están haciendo un trabajo que pudiera dar una sorpresa, el boxeo siempre es candidato. Y hay una serie de disciplinas que pudieran otorgar alguna presea a México. Desafortunadamente los juegos en conjunto, el fútbol, distingo difícil la repetición del título olímpico, sí. Pero yo creo que todo es circunstancial y yo me quedaría fundamentalmente con el esfuerzo personal, familiar e institucional de muchos de estas y estos deportistas que van a hacer su máximo esfuerzo y ojalá les dé para que conquisten sus sueños. Oye, Daniel, es el nivel de competitividad hoy en el deporte hace dificilísimo. Fíjate, platicamos el otro día con Tamara Vega, me pareció un gran personaje. Sí. Ella está en pentatlón moderno. ¿Sí? Y decía ella, es que yo voy, y el entrenador decía, yo voy a estar nosotros quisiéramos entrar entre los 10, entre los 8, no en un tono de resignación. Y entonces decía, es que del 8 al primero puedes brincar de un momento a otro por el altísimo nivel de competitividad. Sí, y yo creo que hoy en día el deporte es profesional. Si había alguna duda en el boxeo, ya hasta se disipó, sí. Ya pueden participar los profesionales en Río. Así que esto cambió desde 1991. Hay que recordar que el COI desapareció el concepto de amateur, ya todo el deporte es profesional. Antes en la Guerra Fría las medallas olímpicas valían por esta rivalidad entre la Ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el bloque norteamericano. El capitalismo y el comunismo. Así es. Hoy valen dinero, hoy valen para las marcas. Sí. Hoy en día en la industria del deporte factura muy similarmente a la industria de los alimentos y de los autos, por ejemplo, en el Reino Unido o en los Estados Unidos. Es decir, ya los equipos multidisciplinarios, las ciencias aplicadas al deporte están en su máxima expresión para ganar medallas olímpicas y mundiales. Te pido que nos pongamos bien para que me permitas sacarme una foto contigo. Encantadísimo. Sí, mi querido Daniel. Mira nomás. ¿Y de cuánto pesabas cuando ganaste la medalla? 52 kilos. ¿Y ahora? Peso 64 kilos. Pero era un peso artificial, ¿eh? ¿Era un peso artificial? Sí, siempre pesamos más. Sí. Yo pesaba 59, 60 kilos. Siempre. Felicidades por el pasado y el presente. Gracias, Daniel. Nos vemos mañana. Pásela bien. Adiós. Alerta Amber DF.